Hola, el día de hoy vamos a estar hablando sobre esta hermosa planta, es la suculenta Grinovia dodrentalis. Esta sí es un poquito más delicada que las otras que hemos estado tocando, entonces si quieren aprender cómo cuidarla para tenerlas muy bonitas, síganlas. Vamos a hablar un poquito entonces de cuáles son las características para comenzar y de dónde es que proviene esta hermosa planta. Como característica principal pueden ver que la planta forma rosetas que parece que se van empujando entre ellas mismas de lo tan cercana, de lo tan tupida que es. Entonces incluso cuando una roseta es pequeña, como por ejemplo aquí, no sé si logran apreciar, la roseta es pequeña pero va sacando ya más y más hijitos. Entonces esa, a pesar de que es una de sus características que la hacen más atractiva, también es una de sus debilidades. En un momento les voy a decir por qué. Esta planta es originaria de las Islas Canarias y con eso podemos darnos una idea más o menos de cuáles son las temperaturas que a ella le gustan. Le gustan temperaturas máxima de hasta 35 grados y mínimo de 5 a 10 grados. Por debajo de eso ya sí empezaría a sufrir un poquito. Si ustedes de donde son tienen temperaturas superiores a los 35 grados, habría que buscarle un lugar que estuviera bien ventilado y que estuviera sin sol directo. En cuanto a los requerimientos de luz, esta planta requiere sol que no sea directo, requiere mucha iluminación, pero sí les recomiendo que sea más como de media sombra, sobre todo si sus temperaturas son muy elevadas y llegan a pasar de los 35 grados. Entonces no les recomendaría nada de exposición directa al sol, salvo tal vez sol de la mañana, pero de ahí en fuera, por favor, no la expongan al sol porque la van a quemar. Y en cuanto a tenerla en la sombra o a tenerla dentro de casa, pues sí puede funcionar, pero sí necesita un espacio en el que esté ventilado para que pueda disipar un poquito de la humedad que luego llega a quedarse entre las rosetas y no llegue a pudrirse. Los requerimientos que tiene de agua pues son riegos una vez por semana, eso sería lo básico, sobre todo si tus temperaturas no son tan elevadas, una vez por semana debe estar bien. Si tus temperaturas suelen rondar los 40 grados, como lo es aquí, y como pueden ver la planta pues no está sufriendo, está bastante bien, o sea sí puede sobrevivir en esas condiciones, pero necesita riegos hasta 2 veces por semana. Eso sería lo ideal, pero sí tienes que tener un substrato bastante balanceado que pueda disipar esa humedad y que no llegue a generar pudrición. En cuanto al substrato, pues sí requiere un substrato hasta cierto punto bastante orgánico, pero también que tenga bastante material mineral para que pueda drenar toda esa humedad de una manera muy fácil. Si tú tienes ya un substrato pues que te funcione a ti por el lugar en el que tú vives o porque esa es la manera en la que tú cultivas tus plantas, pues también puedes usarlo, simplemente vigilando pues las características que les mencionaba antes, ¿no? Que no se encharque y que pueda disipar la humedad de una manera pues bastante sencilla. En cuanto al tema de la reproducción, pues esta suculenta se reproduce muy bien por esqueje, no hay necesidad de hacerlo de otra manera. Entonces, pues son los mismos consejos de siempre: cortar un esqueje, sobre todo si ya ven que el esqueje lleva ciertas formaciones de más rosetas, eso sería lo ideal. Y utilizar un poco de enraizante, ya les he dicho más o menos cuál es el que yo uso, que suelo utilizar una combinación de enraizante y azufre y un poquito de fungicida. Entonces eso funciona muy bien, pero si ustedes no tienen enraizante y donde ustedes son no pueden conseguirlo, pues les recomiendo que utilicen simplemente azufre, ese lo consiguen en casi cualquier parte. Y si no hay azufre, pues les recomendaría no utilizar nada. Hay quienes utilizan canela, yo no lo recomiendo, pero pues si no tienen nada más a la mano y quieren usarlo, también puede funcionar. Lo importante es que no entre en contacto con humedad cuando el corte todavía está fresco. Es decir, van a dejar secar 2 días el corte y con eso debe ser más que suficiente. Van a poner en el substrato y después de eso, una semana después, pueden comenzar los riegos para que comience a generar raíz. Y pues ya vamos a pasar nada más a los últimos consejos que les voy a dar en cuanto a esta planta. Yo sí les recomiendo que sean un poquito, hasta cierto grado, cuidadosos con ella en cuanto que tienen que estar vigilándola, porque
esa característica que yo les mencionaba de que sus rosetas son tan juntas una de otra es una de sus grandes debilidades, ya que a veces no podemos darnos cuenta cuando hay plaga dentro de ella. Es decir, cuando se genera tal vez una cochinilla algodonosa o cierto hongo y no nos damos cuenta hasta que ya empezamos a ver que ya la planta pues simplemente está muriendo y ya es demasiado tarde para rescatar aunque sea un esqueje de ella. Entonces les recomiendo una vez por semana revisar su planta, ver que no haya nada dentro de sus, bueno, entre sus rosetas, y de esa manera pues nosotros la vamos a mantener más sana y vamos a evitar que se nos muera. Entonces si lo que queremos es tener plantas sanas, pues yo les recomiendo que hay que revisarlas periódicamente, porque la única forma de tener plantas y colonias grandes de suculentas es extender la vida de ellas lo más que se pueda para que puedan desarrollar su mayor tamaño posible y pues puedan llegar a tener colonias de plantas bastante grandes como las que les he mostrado. Entonces si tienen alguna duda de qué fungicida utilizar o de qué insecticida ocupar, pues nos pueden dejar la pregunta en la caja de comentarios y ya nosotros los podemos asesorar, o pueden mandarnos un mensaje o una foto de su planta por Facebook y ya les podemos decir pues qué es lo que necesita su planta. Entonces nos vemos en el siguiente video y suscríbanse. Hasta luego.